lo de las herramientas de la anestesia y habíamos visto el cuadrito, el cuadro el cuadro de etapas y planos de la anestesia, detección rápida. No sé si ya se los mandó la doctora Leslie o quieren tomarle alguna foto porque este cuadro es muy ilustrativo de lo que vamos nosotros a ver durante todo el semestre. Se los voy a poner el cuadro. Ahí está el cuadro, a ver si hay la posibilidad de que lo puedan tomar la captura. Permítanme. Entonces, si pueden tomar la captura, por favor. ¿Puede moverlo súper poquito hacia la izquierda, por favor? Hacia la izquierda, ahí está. Ustedes me dicen si está bien ahí. ¿Está bien ahí? Sí, nada más, bueno, en una parte de la izquierda como que no se detiene muy bien por el reflejo de la luz, pero lo demás está bien. A ver, déjenme ver, volteo para que no dé el charol. Ahora, ¿cómo lo notan? ¿Está mejor? Sí, Es gracias. que donde dice el apartado 3 y el cuadrito de abajo, se refleja un poco y ahí A ver, no se alcanza a ver bien. déjenme ver. Pongo aquí. Ahí está más cerca. ¿Se alcanza a ver ahora? Sí, doctor, gracias. No, hombre, no hay de qué. A ver, por favor, necesito que le tomen foto o que tomen la captura, es muy importante. Se los pongo así de cerca y ahorita se los voy a alejar. Se los voy a alejar. Ay, perdón. Ya me fui. Ok. Ahí voy alejando. Permítanme, es que están integrando compañeros de usted. Okay. Ahí estamos. Entonces ahí está la captura de pantalla para que me hagan favor de... Ok. ¿Ya lo tienen? Ya. Bueno. Entonces vamos a comentarlo. Si ya lo tienen ahí, vamos a trabajar con ese cuadro. Nada más para que quede muy bien. Miren, quiero decirles lo siguiente. Yo sé que la clase ya somos 10 participantes. Yo sé que la clase de dosis es un poquito pesada en el sentido de que no estamos acostumbrados a pensar en matemáticas, pero pues lo tenemos que hacer. Una vez que entienda la regla de 3, va a servir no solo para anestesia, sino para todas las dosificaciones que ustedes hagan a lo largo de su ejercicio profesional. Son muy sencillas, muy sencillas las reglas de 3. Yo siento que con la tarea debe quedar clara la regla de 3, pero si no fuera el caso, ya la siguiente clase hacemos ejercicios. Bueno, vamos a trabajar vamos a trabajar con nuestro cuadro, a ver si es posible que los compañeros que tomaron la foto de la captura de pantalla de estos etapas y planos, la detección rápida, si ya me hicieron favor de tomar vamos a trabajar sobre este cuadro, porque es muy importante, muy importante, miren. Este cuadro, para los que vayan a la facultad, se sacan la tesis, que ya vimos la carátula de la tesis, que es la tesis de licenciatura, los 5 principios básicos de la doctora Yael Ainor. Los que van para cirugía o que van para la clínica de pequeñas, inclusive de grandes o de fauna silvestre, los que van a hacer cirugía alguna vez en su vida, es muy recomendable que tengan el cuadro.
no porque sea el único cuadro que exista. Existen otros cuadros, y ustedes se van a las anestesiologías, las obras de anestesiología, van a ver cuadros que existen hasta los planos. En la anestesia quirúrgica existen diferentes planos, pero este cuadro está tan resumido, está tan fácil, está tan cercano a la didáctica de las anestesias, cualquier tipo de anestesia, que prácticamente es un cuadro universal que les va a detectar de inmediato, de fracciones de segundo, dónde está ubicado su paciente. Y esto es importante para revertirlo o profundizarlo. ¿Me explico? ¿Sí es claro? Si ustedes tienen este cuadrito como un manual, lo tienen como un manual y lo tienen al lado en el momento que están anestesiando, al leer los signos clínicos en su paciente, van a detectar dónde están. Y al detectar dónde están, pues entonces saben si el paciente está regresando de la anestesia o se está profundizando. Eso es muy importante que nosotros lo veamos. Miren, dice etapas y planos de anestesia, detección rápida. Esto se hace sin el uso de preanestésicos, sino con un anestésico que nos va a dar marcadamente esas etapas y esos planos de la anestesia. Por eso dice hasta abajo, usando barbitúricos y sin premedicación anestésica. Si utilizáramos un anticolinérgico, pues va a dilatar las pupilas. Si utilizáramos un relajante muscular, pues vamos a tener relajación muscular. Los reflejos y la relajación muscular nos va a evitar determinar a qué etapa o a qué plano estamos nosotros refiriéndonos. Si estamos utilizando un tranquilizante, también va a potencializar los efectos de cualquier anestesia. Por eso dice aquí en el cuadro que se están usando barbitúricos y sin premedicación anestésica. Entonces, si utilizamos un barbitúrico, y vamos a poner un ejemplo cualquiera. Yo voy a cargar una jeringa con toda la dosis. Vamos a asemejar que toda la dosis sea hasta aquí. Cargo mi jeringa. Ahí está mi jeringa. Ajá. De mi dosis total de mi jeringa, si yo ya tengo la canalización y empiezo a pasar la anestesia poco a poquito, voy a empezar a pasar la anestesia poco a poquito, se van a ir sucediendo paulatinamente conforme yo vaya aplicando el medicamento cada una de las etapas. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso es una jeringa de insulina, ¿no? Tengo aquí 10 unidades, ahí está, 10 unidades, ¿no? Y yo a un animal le voy a empezar a pasar aquí mis unidades, como está viendo aquí, ¿no? Estoy empezando a pasarle. ¿Qué va a suceder? Si se lo paso lentamente, voy a caer en la primera etapa. La primera etapa, según el cuadro que ustedes están viendo de la foto que tomaron, dice inducción o analgesia. Inducción o analgesia. Cuando yo ya canalicé al paciente, lo tengo con su solución, salina isotónica, lo tengo canalizado y le empiezo a pasar a través de una vía. Acuérdense ustedes que las venoclisis siempre tienen un conector y a través de ese conector yo me conecto insertando la aguja y voy pasando la dosis. Entonces, si yo la voy pasando lentamente, voy a ver mi primera etapa. Mi primera etapa es inducción o analgesia, donde las respiraciones toracoabdominales son regulares. Pueden ver que el paciente respira, se insufla el tórax, se mueve el abdomen. Todos los reflejos están presentes. El reflejo, los que nos interesan es el interdigital y el palpebral, están presentes. El tamaño de las pupilas está miótico, o sea, la pupila está cerrada. La relajación es ausente, el animal no está relajado. No podemos nosotros sondear al animal porque el reflejo de los maceteros está presente, no hay relajación muscular y el color de las mucosas es de un color rosado normal, Si ahora yo lentamente ya empecé a pasar inducción o analgesia,
le sigo pasando, pero muy despacito la dosis de anestesia. Entonces voy a caer en la siguiente etapa. La siguiente etapa se llama excitación o delirio. Excitación o delirio. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? El animal empieza a aullar, empieza a vocalizar, puede orinar, puede evacuar. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Bueno, pues en esta etapa las respiraciones empiezan a ser irregulares, superficiales y entrecortadas. El paciente trata de jalar aire para revertir per se, de acuerdo a su organismo, revertir los efectos de intoxicación de la anestesia. Así lo ve el organismo, se está intoxicando con la anestesia. Entonces, en un efecto de homeostasis corporal, el paciente trata de revertirlo al respirar entrecortadamente. Los reflejos están muy presentes, inclusive si yo golpeo una mesa, el paciente se va a sobresaltar, va a tener hiperacusia, va a dilatar las pupilas, va a tener un estado de midriasis, con lo cual va a percibir con mayor calidad las imágenes, le va a entrar más luz, va a tratar de estar más en alerta, no hay relajación muscular y vamos a encontrar que las mucosas, debido a la respiración recortada y frecuente, las mucosas se van a volver hiperémicas, es decir, van a estar rojas, de rosa a rojo. Esta etapa no es aconsejable que se tenga. Se las estoy mencionando porque es que estamos utilizando un barbitúrico y estamos pasando poco a poco la solución, no lo estamos pasando de golpe. La anestesia se está pasando poco a poco al paciente. ¿Me expliqué? Bueno, si seguimos nosotros pasando la anestesia, vamos a seguir pasando ese barbitúrico a nuestro paciente, vamos a caer en la siguiente etapa. La siguiente etapa se llama etapa de anestesia quirúrgica y vamos a tener nosotros que va a estar determinada por dos, permítanme, la pila se está acabando. No. Va a estar determinada por dos planos, el plano superficial y el plano profundo. Entonces, yo pasé la etapa de delirio, excitación y delirio, y caigo en la siguiente, que es la anestesia quirúrgica, que se divide en dos planos, plano superficial y plano profundo. El plano superficial, ¿cómo se detecta que ya caí yo en un plano de anestesia quirúrgica? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Bueno, cuando estoy utilizando un barbitúrico, se está intoxicando el animal con el barbitúrico, ya pasé esa etapa de excitación o delirio, ¿cómo sabemos que el animal ya cayó? Ya se fue a un plano superficial con una etapa de anestesia quirúrgica. Bueno, ¿qué hace el paciente? Tiene una gran inspiración, inspira profundamente, el tórax se dilata totalmente por la acción de esa respiración profunda. El organismo trata de jalar la mayor cantidad de aire para oxigenar a los órganos y luego una expiración profunda. Háganse de cuenta como si ustedes están corriendo a un desfiladero y llega el momento que se les acaba el piso y se caen al vacío. Exactamente es lo mismo en esta etapa que es anestesia quirúrgica y entramos al plano superficial. Entonces, ya estamos en anestesia quirúrgica. En un plano superficial hay una respiración profunda tóraco-abdominal. Los reflejos están entre presentes y ausentes. De ser una midriasis, la pupila del ojo regresa a una ligera miosis y la relajación muscular puede ser muy leve, puede ser de leve a regular y el color de las mucosas de ser rojizo, de ser hiperémico, empieza a tornarse de color rosa. Si nosotros seguimos pasando más anestesia a nuestro paciente, caemos al siguiente plano de la etapa de anestesia quirúrgica, que es el plano profundo, donde el paciente ya no va a tener esas respiraciones profundas porque ya cayó
a la etapa de anestesia quirúrgica, lo único es que se van a volver regulares y van a hacer estas respiraciones más abdominales que torácicas. Se va a ver mover más el abdomen que el tórax. Esto es por la presencia del trabajo de los músculos intercostales con el diafragma. Ahí va a empezar a moverse y por lo tanto vamos a ver que se infla la pancita y la panza se infla y se desinfla, ¿no? Coloquialmente mencionándolo así, porque el paciente ya regulariza sus respiraciones y aquí los reflejos están totalmente ausentes. Al estar ausentes, yo puedo intubar a mi paciente, puedo colocarlo en la mesa, puedo vestirlo utilizando las pinzas de Backhaus porque no va a haber reflejo de cutáneo, no hay un reflejo para el dolor, puedo poner mis campos y la relajación al ser muy buena y el color de las mucosas es de un rosita normal a un rosa pálido sin ser blanco, rosa pálido. Aquí inclusive puedo hacer la constante de tomar el tiempo de reflujo capilar, levanto el belfo, tomo con la yema del dedo índice, presiono, suelto, y entonces mi tiempo de reflujo capilar, que normalmente es de 1 a 2 segundos, va a ser de 2 segundos. 2 segundos. Entonces, en este momento es la etapa y el plano ideal para cualquier tipo de cirugía. Y debemos de mantener esta etapa y este plano durante toda la cirugía para evitar un choque neurogénico, un choque de dolor, un choque neurogénico. Recuérdense que hasta ahorita estamos utilizando un solo anestésico, que son los barbitúricos, para que se presenten en forma didáctica todas estas etapas y planos y los podamos detectar de inmediato, de inmediato. Si ven los libros de anestesia, traen estos planos muy desglosados, pero no es práctico. No es práctico porque cuando ustedes están leyendo los planos superficiales y profundos, ya cuando van en el 5.º renglón, el paciente ya se murió. Entonces, ¿qué necesitamos en una anestesia? Detección rápida, al momento, al instante, para saber qué medidas voy a tomar. O resucito a mi paciente por un paro respiratorio o resucito a mi paciente por un paro cardíaco. ¿Me explico? Entonces, detección de etapas y planos de la anestesia, la detección rápida, es una herramienta más de la anestesia. Si yo en este momento mi paciente está tan intoxicado que ya estamos en la etapa de anestesia quirúrgica plano profundo, pero yo sigo pasando más anestesia, voy a caer en un accidente anestésico que no es una etapa, que sería la parálisis vulvar. La parálisis vulvar. Y lo primero que voy a afectar es la respiración. Por lo tanto, voy a tener lo que se llama un paro respiratorio. ¿Se recuerdan ustedes el color de las mucosas cuando hay un paro respiratorio? ¿Cómo empieza a ponerse este color de mucosas? Cianóticas, muy bien, Ilse. Empiezan a ponerse de color azul, cianótico, efectivamente. Y si yo no hago nada y sigo pasando todavía más anestesia, entonces, ¿mis mucosas de qué color se van a poner? ¿Alguien que no sea Ilse, que me pueda responder? Azul. De azul, exactamente, Joali. Angélica, muy bien, de azul, amoratado. Y finalmente, una vez que para la respiración, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo siguiente? Puede haber un paro de la respiración, puede haber un paro respiratorio. ¿Qué le pasa al corazón? ¿Se para de inmediato o sigue latiendo? ¿Alguien más aparte de Angélica e Ilse? Paro cardiorrespiratorio, Joali, sí. Pero recuérdense ustedes, miren, si ustedes van algún día a un hospital, a alguna clínica, a algún consultorio a trabajar y de repente llega alguien que su paciente está mal y quieran practicar la eutanasia, a un paciente terminal que quieran practicar la eutanasia, se utilizan dosis dobles de anestesia, principalmente barbitúricos o derivados de los barbitúricos. Entonces,
Cuando ustedes aplican un medicamento a dosis dobles, van a producir lo primero un paro respiratorio, nunca un paro cardíaco. Nunca un paro cardíaco es anterior a un paro respiratorio. Siempre va a haber el cese de la respiración y a los minutos, si pasan más cantidad, el paro cardíaco. Nunca es el paro cardíaco primero. Entonces, cuando tenemos paro respiratorio, debido al color de las mucosas, se le llama síncope azul, porque ustedes ya dijeron que las mucosas pasan de un color cianótico, un color azul morado, amoratado, a un color blanco, en cuyo caso, si hay paro cardíaco, se llama síncope blanco. Pero estos dos son errores anestésicos, no entran dentro de las etapas y planos de la anestesia, son accidentes anestésicos. Y nosotros podemos revertir siempre y cuando el paciente haya tenido sus exámenes preoperatorios de normales o por lo menos con una ASA del número 2 o un ASA del número 3. Ya vimos ese cuadrito de las condiciones del paciente como ingresan al quirófano. Podemos revertirlo siempre y cuando nosotros hagamos, primero, si están utilizando una máquina de anestesia, cesen toda la administración de la anestesia, porque la anestesia inhalada se elimina por la misma vía por la que entra, por las vías respiratorias. Entonces nosotros lavamos al paciente haciendo varios lavados con oxígeno, ¿sí? Con la bolsa Ambú vamos a estar introduciendo oxígeno y sacando CO2 y el resto de anestesia. El CO2 se fija en la calzodada y regresa al circuito cuando estén utilizando un circuito cerrado. Cuando estén utilizando un circuito de no reinhalación o semicerrado, como en el caso del sistema Bain, entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es que vamos a liberar al aire, se expulsa al aire a través de una tubería que va afuera del quirófano, se expulsa el CO2, el vapor de agua y el resto de anestesia, y así estamos lavando al paciente. Si es una anestesia fija, tenemos que hacer que la elimine a través del riñón, lo cual no es tan rápido. Por lo tanto, va a haber necesidad de estarle dando respiración artificial y pasando soluciones hipertónicas, como las soluciones de dextrosa al 5%, para estar haciendo que este paciente, a través de estar filtrando los catabolitos por la orina, los catabolitos sobre todo de los fármacos que, en este caso los anestésicos, que han producido el paro respiratorio, se estén eliminando, estemos recolectando la orina. Es mucho más difícil a través de una anestesia fija, pero se puede hacer también mientras su frecuencia cardíaca se mantenga siempre presente. Si la frecuencia cardíaca no está presente, entonces se utilizan otros métodos, que puede ser desde descarga eléctrica hasta el masaje cardíaco, masaje externo, masaje directo en el corazón, abrir el tórax y dar masaje en el corazón, o bien los químicos, como sería la adrenalina, o los cardiotónicos, o en este caso la adrenalina. En el caso de paro respiratorio, podemos utilizar doxapram, que también sirve para aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, concluyendo o resumiendo, ¿alguien me podría decir cuáles son las herramientas básicas de la anestesia? Son 4 herramientas. ¿Quién me puede decir cuáles son? Ya las vimos, las hemos estado revisando. Son muy sencillas, no son costosas y las podemos utilizar en cualquier tipo de cirugía. Sobre todo la anestesia fija, que es más cara, una máquina de anestesia está por arriba de los 60,000 pesos, es costosa. Y cuando ustedes inician su práctica profesional, pues aunque es recomendable tener una máquina por todo pues la seguridad que les da, siempre y cuando la sepan manejar, la seguridad para ustedes y para su paciente, pero si no es el caso, se puede también hacer una excelente anestesia fija. Ya les había hablado de la anestesia disociativa, pero ¿cuáles serían las herramientas de la anestesia? ¿Quién me puede decir cuáles serían las herramientas de la anestesia? ¿Cuál es la primera herramienta? Primera herramienta de anestesia, ¿se acuerdan? Las constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas, muy bien, muy bien.
la primera herramienta de la anestesia, las constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas, acuérdense que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, tiempo de reflujo capilar, tiempo de sangrado, tiempo de coagulación. Las que vamos a utilizar nosotros así de rápido es la frecuencia cardíaca respiratoria y tiempo de llenado capilar. No nos interesa la temperatura porque se toma al principio y al final y sabemos que está batida durante el transoperatorio. No nos interesa mucho tiempo de coagulación o tiempo de sangrado porque nosotros ya vimos en el examen prequirúrgico el conteo de plaquetas. No nos interesa el pulso porque tendremos que meternos hasta la coxigia de la cola o hasta la arteria femoral para poderlo tomar y eso está en el campo operatorio. ¿Me explico? Esas constantes no nos interesan. ¿Qué nos interesan? Respiratoria, cardíaca y tiempo de reflujo capilar. Esa es la primera herramienta de la anestesia. ¿Cuál es la segunda herramienta? La evaluación de los reflejos. Muy bien, Anita. Muy bien, Angélica. Evaluación de los reflejos. ¿Por qué? Porque yo con la evaluación de los reflejos puedo sondear a mi paciente. Le puedo abrir el hocico porque tengo relajados los músculos maceteros. Le puedo jalar la lengua y con la punta de la sonda puedo abatir la epiglotis, abrir, estar entre los cartílagos aritenoides y meter mi sonda. Lo puedo sondear. Entonces, los reflejos, otro de los reflejos es el interdigital. Si yo pellizco el interdigital con una pinza y la patita no hace esto, quiere decir que es negativo, puedo poner mis campos y puedo yo poner mis pinzas, que es el siguiente reflejo, el reflejo cutáneo. Entonces, la segunda herramienta de la anestesia es la evaluación de los reflejos. Ya tengo constantes fisiológicas y reflejos. ¿Cuál es la tercera herramienta de la cirugía? Las dosis, Angélica, muy bien, muy bien. Muy bien, los preanestésicos, excelente. Dosis de preanestésicos y anestésicos. Dosis de preanestésicos y anestésicos. Los preanestésicos, recuérdense que son los tranquilizantes, los sedantes, los analgésicos y los anticolinérgicos. ¿Sí? Los anticolinérgicos, los tranquilizantes, los sedantes y los analgésicos. Esos son los preanestésicos. Las anestesias, pues son las anestesias fijas o anestesias inhaladas. Con la doctora Leslie ya vimos, el ejemplo representativo es el isoflurano y el sevoflurano. El metoxiflurano y el flotano o alotano han quedado en desuso, Los que se encuentran en la actualidad en el mercado es el isoflurano y el sevoflurano. De los anestésicos fijos tenemos los barbitúricos, que es el pentobarbital sódico, el tiopental sódico, el clorhidrato de ketamina, que son los que nosotros utilizamos como anestésicos fijos, y obviamente la mezcla de tiletamina con solozepam, que es el soletil. Son los anestésicos químicos fijos más usados. Repito, los anestésicos inhalados, isoflurano y sevoflurano. El más económico y el que van a encontrar en más del 70-80% de las clínicas, hospitales o consultorios veterinarios es el isoflurano. También se van a utilizar el sevoflurano, pero son muy contados los hospitales que lo manejan porque es un medicamento caro. De los anestésicos fijos, los caballos de batalla en la actualidad es el clorhidrato de ketamina, la ketamina. Es el más popular que van a usar, la ketamina, por los beneficios que produce al ser utilizado como anestésico disociativo. De ahí, los barbitúricos que han caído en desuso, que es el pentobarbital sódico, que es un anestésico de acción ultra larga o larga, y el anestésico, el otro anestésico es el tiopental sódico, que prácticamente sirve como anestésico de inducción. Todavía algunos lo utilizan, pero causa apnea, al igual que el propofol. Sí, pero no es aunque es un anestésico de acción ultracorta, el propofol y el tiopental, se utilizan más como inductores que como anestésicos. Entonces, el anestésico fijo ahorita en este momento y durante muchos años ha sido la ketamina, no sola. La ketamina sola no sirve porque ni es buen analgésico ni es buen relajante muscular. Entonces, lo utilizamos siempre con un tranquilizante o un sedante, ¿sí? Ya sea
con acepromacina o gilacina, más un analgésico, que en este caso es el tramadol, para producir lo que se llama anestesia disociativa. Entonces, los anestésicos fijos, ¿qué tenemos? La ketamina, dosis de ketamina, dosis de pentobarbital sódico, dosis de propofol o tiopental, pero les repito, propofol y tiopental solamente son para inducción o anestesias muy rápidas o procedimientos muy rápidos. Sí, procedimientos que no van arriba de los 5 minutos. ¿Me expliqué? Entonces, la tercera herramienta es las dosis de los fármacos preanestésicos y anestésicos. Dosis y vías de administración. Dosis y vías de administración. Esto lo pueden ustedes tener a la mano en el libro Kirk, que ya les mencioné. Sacan sus fotocopias de las hojas oscuras y ahí tienen todas las dosis. Una dosis normalmente no cambia de un año a otro, que digan, hoy es de 15 a 20 y mañana es de 30 a 50. No funciona así. Generalmente las dosis establecidas en los libros se han utilizado por años, porque son dosis probadas, establecidas a través de mucho tiempo de haber sido probadas. O sea que con toda confianza ustedes pueden saber las dosis de preanestésicos y anestésicos que vienen en los libros. Y finalmente, ¿cuál sería la cuarta herramienta de la anestesia? ¿Quién me dice? ¿Cuarta herramienta de la anestesia? A ver, jóvenes, la acabamos de ver ahorita, iniciamos con la cuarta herramienta. ¿Cuál es la cuarta herramienta? Compañeros, tenemos 13 participantes. 13 participantes. Alguien que me diga de los 13 compañeros que estamos, ¿cuál es la cuarta herramienta de la anestesia? No, las vías de administración vienen con las dosis, Anita. Las vías de administración vienen con las dosis. Por decir, si yo tengo una acepromacina, la puedo aplicar por vía intramuscular o vía intravenosa. Si yo tengo tengo atropina, la puedo utilizar por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Muy bien, Ana, muy bien, Ana. Etapas y planos de la anestesia. Etapas y planos de la anestesia. Detección rápida. Detección rápida. ¿Sí? Detección rápida. En los libros de anestesia, y les menciono, porque siempre es bueno tener los libros de la anestesia. Este es el libro de Lumb, Anestesia, del doctor Lumb. Y si nosotros nos vamos a etapas de la anestesia y vemos etapas de la anestesia, van a ver ustedes una lista, déjenme ahorita se la localizo, una lista muy larga de las etapas de la anestesia, y esto nos lleva a que si la tenemos nosotros, si la tenemos nosotros allá al ladito, pues, y estamos con el libro abierto y estamos intentando o tratando de ver, estamos nosotros intentando ver, estamos nosotros intentando ver las etapas de la anestesia. Lo que va a suceder es que se nos va a morir el paciente y nunca vamos a lograr detectar las etapas y planos de la anestesia. Por eso, yo se las puse así. No encuentro ahorita, a ver, etapas de la anestesia, pero bueno, yo se los busco. Pero si estamos tratando de ver en un libro esto y no tenemos nuestra tablita de detección rápida, se nos va a morir el paciente. Entonces, dentro de las etapas y planos de la anestesia, póngale detección rápida. Detección rápida. Ajá. Con esto de detección rápida, ¿qué quiere decir? Que yo veo mi tablita y rápidamente sé dónde tengo a mi paciente.
¿Dónde lo tengo? Para saber si lo revierto o lo profundizo. O este paciente se va a morir. ¿Me expliqué? Entonces, vamos a resumir entonces las etapas y planos de la anestesia y reflejos y todas las demás herramientas en lo siguiente. Las herramientas de la anestesia es constantes fisiológicas, los intervalos de las constantes. Reflejos, la evaluación de los reflejos. Dosificación de anestésicos y preanestésicos. Y etapas y planos de anestesia, detección rápida. Estos serían las 4 herramientas de la anestesia. Estas serían las 4 herramientas de la anestesia. Ahora, lo que quiero que me digan, estas herramientas de la anestesia son muy económicas, son muy fáciles de usar, no es necesario más que practicar desde el sometimiento del paciente, el manejo del paciente, el sometimiento sin arriesgar al paciente a que ya desde que lo manejemos, lo golpeemos, porque no lo podemos golpear, no podemos hacer que este paciente tenga una etapa de excitación antes de ser anestesiado, porque estos son efectos sumatorios que van a tener efectos adversos sobre la anestesia. O sea, debemos de saber el correcto manejo del paciente por su especie, la correcta canalización por la vía adecuada del paciente, por la vía que voy a tener acceso, generalmente los miembros torácicos, cuando voy a hacer cualquier tipo de anestesia, casi el 99% de anestesia se hace por esta vía. Cuando no, cuando se va a estar trabajando en la cabeza, se puede tener las vías de los miembros pelvianos, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza una anestesia, desde ahí. Si ustedes saben manejar un paciente, saben el manejo, la manipulación de este paciente, tienen la experiencia de accesar a una vía venosa y de dejar esa vía venosa abierta a través de un punzocat y una solución, una venoclisis, todo se va a facilitar. Una cirugía empieza mal desde que ustedes anestesian mal un paciente, lo toman mal, el paciente se mueve, ya infiltraron esa vena, luego se van a la otra vena, luego se van a la otra vena. Desde ahí ya empezó mal una cirugía. Por eso es importante que ustedes se habiliten. Por eso la materia es de práctica, es de entrenamiento, para que ustedes accesen a las venas. Y recuérdense, esto no nada más es con el objetivo de hacer cirugía. Un paciente para clínica que tengan que hidratar, tienen que practicar los accesos venosos en la especie adecuada. Un conejo no les va a dar los accesos venosos en la vida real, no se los va a dar. Y si a esto sumamos que dentro de la raza son más de 350 razas, algunos son acondroplásicos, tienen las patas chuecas y quieren tomarle la vena prácticamente se hace un camino sinuoso, o pacientes que tengan algún problema en la piel, ¿sí? Mucinosis de la piel como los Sharpays, prácticamente imposibles de canalizar, o algunos otros animales que tienen mucha grasa en la piel, como son los bulldogs o los perros amastinados, donde también es un verdadero desafío, aunque sea un mastín tibetano, un gigante de Pirineos, un San Bernardo, que tienen mucha grasa entre la piel y el subcutáneo, son verdaderos desafíos tomar la vena, y sobre todo cuando los pacientes están hipotérmicos y deshidratados, que es otro desafío más. Pero si ustedes, a través de la práctica, de la praxis diaria, de estar manejando, sujetando pacientes, canalizándolos, etcétera, ya han vencido este primer paso del manejo del paciente y la canalización del mismo, lo demás es pan comido, es pan comido. ¿Por qué? Porque si ustedes con un estetoscopio, un termómetro y una lamparita están tomando las constantes fisiológicas, se saben las normales, los parámetros, ¿no? Cardíaca 60, 120, por decir, ¿no? Respiratoria, la mínima compatible con la vida, 5, de 10 a 30, ¿no? Y arriba de 30.
temperatura de 38 a 39, que no es necesaria, tiempo de reflujo capilar 1 a 2 segundos. ¿Qué les costó? Un estetoscopio, una lamparita, un estetoscopio, una lamparita, un termómetro cuando mucho, ¿no? Si quieren verse un poquito más profesionales, un estetoscopio esofágico. Luego, la evaluación de los reflejos, no hace falta otra cosa más que la sonda, porque todo paciente, aunque se haga una anestesia fija, debe estar sondeado para evitar la broncoaspiración, que el paciente durante el procedimiento quirúrgico estén estimulando ustedes el nervio vago y se produzca el vómito. Como reflejo, el paciente se va a broncoaspirar. Si ustedes tienen sondeado al paciente con sondeo endotraqueal y ese manguito interno lo han insuflado, sella perfectamente bien la tráquea y aunque el paciente vomite, no se broncoaspira. Por eso, aunque estén haciendo una anestesia fija, deben tener a su paciente sondeado por vía endotraqueal. Entonces, la evaluación de sus reflejos la tengan en cuenta y sepan ustedes, o por lo menos tengan su panfletito, tengan su librito, ahí su librito que lo puedan abrir y hojear, donde tengan sus dosis que van a utilizar. Es más, cuando ustedes van a utilizar diferentes medicamentos, anotan, ¿no? Atropina, mi perro pesó tanto, y ya desde antes hacen sus dosis y las anotan, atropina, cepromacina, propofol, isoflorano, y las ponen. Entonces, llega su paciente, ya está pesado, ya están las dosis en papel están las dosis, entonces nada más tienen sus medicamentos cargados en las jeringas las identifican para saber qué es lo que tienen ahí y van poniendo sus medicamentos. Entonces es muy sencillo las dosis de pre y anestesia. Y luego las etapas y planos de detección rápida. Ahora, les voy a dar un consejo, este es un tip, no lo vieron con la doctora, pero lo van a ver conmigo. ¿Cómo se logran las anestesias fijas eficientes? Bueno, las anestesias fijas eficientes se logran primero calculando la dosis total del medicamento, dosis total. Vamos a hacer un ejercicio ahorita rápidamente. Supongamos que van a utilizar un barbitúrico, ¿sí? Que es el ejemplo clásico. Y de ese barbitúrico sean un animal, vamos a suponer que la jeringa son 10 mililitros, aquí está marcado en 10, aunque es una jeringa de insulina, pero para fines prácticos vamos a pensar que son 10 mililitros, ¿de acuerdo? Son 10 mililitros que le tocan a su paciente dependiendo del peso. Yo les dije cuál es la etapa de los etapas y planos de la anestesia, la etapa que no es deseable. ¿Qué etapa de esas 3 etapas no es deseable tener en el paciente? ¿Cuál? La de excitación o delirio. Muy bien, le agradezco su participación. La de excitación o delirio no es aconsejable. ¿Cómo se les ocurre que con esta dosis yo pueda evitar esa etapa? ¿Cómo le hago? ¿La voy a pasar lentamente o la voy a pasar rápidamente? ¿Cómo le hago? Quiero vencer la etapa de excitación o delirio. ¿Por qué? Porque si tengo esa etapa, el paciente, y la mantengo en esa etapa, puedo causar muchos problemas. Sí, Angélica, lentamente si yo utilizo una dosis lentita, la voy a poniendo muy lento, voy a producir esa etapa de excitación o delirio y no la quiero tener porque en esa etapa se evacúa, se orina, aúlla, se mueve, se azota. No quiero tener esa etapa. ¿Cómo voy a vencer la etapa? ¿Cómo voy a hacer que pase desapercibida? ¿Cómo le hago? ¿Paso la dosis rápida o la paso lenta? ¿Cómo le hago? ¿La paso rápida o lenta? Ustedes díganme. Rápida. Rápida, muy bien. Pero hay una cosa, si la paso rápida lo puedo matar. Entonces, rápida, ¿cómo? Ahí les va. Tienen que, de la dosis total, mi dosis total, ¿cuánto dije que fue? ¿Cuánto fue mi dosis total? Ahí le están viendo. 10. 100. O sea, 10 mililitros, muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar la mitad de golpe. Voy a pasar
50 de golpe. ¿Ya vieron? Voy a pasar 50 de golpe. Tomo mi jeringa y la mitad la paso de golpe. Al pasar de mi dosis total la mitad de golpe en bolo quiere decir de una sola vez la cantidad la paso de golpe, voy a vencer la etapa de excitación o delirio. ¿Me explico? Con todas las molestias que produce al paciente si la paso lento. Y es seguro si yo la paso media dosis. No es una dosis para matarlo, pero es una dosis para caer. ¿Dónde voy a caer? ¿En qué etapa voy a caer si la paso de golpe? ¿En qué etapa voy a caer? En la anestesia quirúrgica. En anestesia quirúrgica. Voy a caer en anestesia quirúrgica. Muy bien. Voy a caer en anestesia quirúrgica. Perfectamente bien. Permítanme un segundito. Muy bien, voy a caer en anestesia quirúrgica. Anestesia quirúrgica. Caigo de golpe. A lo mejor caigo en el plano superficial. No me interesa. Ya vencí la etapa que es un riesgo. Es un riesgo porque les digo, el paciente se puede azotar, se puede dar un golpe en la base del cráneo, se puede morir, se puede caer de la mesa, me puede agredir, me puede morder. ¿Me explico? Se puede batir con sus propios excrementos y orines. No me interesa esa etapa. Entonces, paso la mitad de golpe y de esa mitad, por decir, de 10 mililitros, me van a quedar 50. ¿De acuerdo? Bien. De esos 50, ¿cómo le voy a hacer para operar? Para operar voy a dividir esta mitad en otra mitad, es decir, 25, 2.5 mililitros. ¿Me expliqué? De esos 2.5, para mayor seguridad que sé que mi paciente no va a fallecer, solamente estoy autorizado a pasar la mitad de la mitad. Voy a pasar 2.5 mililitros. ¿Me expliqué? Esto en términos coloquiales estamos hablando de mililitros, pero recuérdense ustedes que todo va a miligramos. Lo tenemos que convertir en mililitros porque es la forma práctica de en una jeringa yo pasar una solución. ¿Sí me explico? ¿Sí? Todas mis dosis en cuestión de anestesia fija van a estar cargados en mililitros. Por lo tanto, es más fácil que yo me maneje en mililitros. No me voy a manejar en miligramos porque sería no nada más tedioso, sino me puedo confundir. Si ya cargué la dosis total en mililitros, de ahí puedo fraccionar la mitad de golpe y lo que me queda lo fracciono a la mitad. Y de esa mitad conduzco mi anestesia pasando lentamente esa mitad, que es seguro que no voy a matar al paciente, y voy de mitad en mitad. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Es muy sencillo, es una forma muy práctica, muy práctica de que yo trabaje con mi animal. Es muy práctica, es muy segura. No van a tener problema de fallecimiento con anestesia fija, salvo que su paciente en los análisis prequirúrgicos haya compromiso, sobre todo de insuficiencia renal. Un insuficiente renal, aparte también con los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, también tienen problema si tienen procesos de insuficiencia renal o hepática. Entonces, por eso hay que hacer los análisis prequirúrgicos, para que con un papelito le digan, este es el estatus de su perro y por lo tanto entra en el ASA o en la condición del paciente, en el ASA 3 o en el ASA 4 o inclusive hasta en el ASA 5. ¿Sí se acuerdan de esa tablita que vimos, ¿no? De acuerdo Sí. a la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que en inglés es ASA. Sí, aquí es SAA, Sociedad Americana de Anestesiólogos, donde marcan del 1 al 5 cómo debe estar su paciente, ¿no? Nos están marcando en esta etapa la descripción del paciente, el estatus de salud en que se encuentra el paciente.
En el hospital, y yo también, cuando trabajaba en la clínica, hacíamos firmar una carta y ahí poníamos el estatus de salud del paciente, ¿sí? Si es un paciente con una ASA 4, pues es un paciente que está grave, que está mal, que no está moribundo, pero el paciente puede tener complicaciones y el dueño debe de firmar. Esto no nada más se hace en animales, esta tabla está sacada en humanos. Y si ustedes van a un hospital, aunque sea del ISSSTE o del Seguro Social, debe haber un médico responsable, más bien un pariente responsable que firme de acuerdo al estatus del paciente con el cual va a entrar a quirófano. Esto no es privativo nada más de humanos, también en animales, y deben de firmar la carta y deben de firmarlo en conciencia, porque es la única forma, perdón, que ustedes legalmente se deslinden de algún proceso ¿cómo se llama?, de demanda. Hay muchas demandas, muchas demandas. Si ustedes no lo hacen así, van a tener muchos problemas. La medicina no es una ciencia exacta, no es una ciencia exacta. Ustedes deberán protegerse porque están manejando vida y ustedes no dieron vida al que va a estar ahí en la plancha. No saben ni cómo venga. Su pasado es oscuro, su catapnesis es oscura. ¿Me explico? Porque ustedes ni saben cómo nació, ni vieron en qué condiciones nació, ni cuándo lactó, ni cómo lactó, ni el tipo de alimentación que ha llevado, etcétera, etcétera, etcétera. Es multifactorial. Por lo tanto, ustedes deben asegurarse con una responsiva médica que les firmen de autorización quirúrgica manifestando cuál es el estatus de salud de su paciente. ¿Me expliqué? Entonces, ya con todos esos datos, si ustedes manejan una anestesia fija, y ahorita vamos a ver dosis de anestesias fijas, para que ustedes tengan esta posibilidad de trabajar correctamente y bien. Entonces, ya quedó claro, vamos a resumir las etapas, las herramientas de anestesia. Solamente faltaría en estas herramientas de la anestesia que les estoy mostrando aquí, solamente faltaría una. Ya vimos la primera, que es constantes fisiológicas intervalos. La segunda, evaluación de los reflejos. La tercera, dosificación de anestésicos y preanestésicos. Y la cuarta, las etapas y planos y detección rápida. ¿Cuál sería la quinta que no viene aquí, pero que está implícita? La quinta es esto. Esto. La quinta es la capacidad de decisión que tiene quien hace la anestesia. Es algo que no podemos manejar. ¿Quién lo puede manejar? El que hace la anestesia. Y aquí, todo el conocimiento que se tiene de anestesia es la mejor anestesia es la que ustedes dominen. La mejor anestesia es la que ustedes dominen. Siendo que el anestesista experimentado confía más en la respuesta del paciente que en los signos clásicos de la anestesia. Entonces, si ustedes tienen su tablita de etapas y planos de detección rápida, confíen más en la respuesta del paciente en el momento que en los signos clásicos de la anestesia que vienen en los libros. Confíen más en la respuesta del paciente que en los signos clásicos de la anestesia. ¿Y cómo va a ser todo esto? Pues necesitan experiencia, y la experiencia es que estén viendo a otros anestesiar, estén a la cabeza del paciente, estén viendo cómo se anestesia, cómo queda anestesiado, cómo va llevándose de una inducción, una excitación o delirio, una anestesia quirúrgica plano superficial, plano profundo, y luego revertirlo. Si esto están con ustedes, con alguien experimentado y están trabajando con él, con esta persona, y están sujetando a los pacientes y están haciendo las venopunciones y todo esto, va a ser muy sencillo. Si ustedes de primera instancia quieren hacerlo, aunque no lo hagamos presencial, pregúntenle a sus compañeros que han llevado semestres superiores. No es igual. Tienen que estarlo viendo y se complica, porque ven una especie que ni siquiera van a trabajar con ella, que es un conejo. En la vida van a volver a ver conejo. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes sí, pero en la vida. Entonces, con lo que van a trabajar no tienen ni la más remota idea de lo que se está haciendo con perros, gatos o fauna, donde difiere totalmente, ¿no? Difieren totalmente las anestesias, aunque todas, de acuerdo a este cartabón, van más o menos presentando los mismos signos.
¿de acuerdo? Sobre todo en los mamíferos. Entonces, vamos a, no sé si ya quedó claro todo esto, las herramientas de la anestesia para concluir con esto, y vamos a pasar a ver nada más algunas de las dosis de los medicamentos, de los anestésicos que se usan más frecuentemente. ¿Sí está bien? ¿Es correcto? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, les voy a poner una tablita para que tengan esto. Si quieren, muy bien, Anita, muy bien. Esta, por favor, si quieren tomarle captura de pantalla, es las dos, vamos a ver primero las de Propofol. Si es inducción de Propofol son de 3 a 6 miligramos por kilogramo, y si es infusión 0.4 de miligramo por kilogramo por minuto. Como es un anestésico de acción ultracorta, se va a levantar un paciente de los 20 a 30 minutos, que es exactamente lo mismo que sería con el tiopental. El tiopental no es que haya caído en desuso, es difícil su adquisición. Propofol la van a adquirir más fácilmente que el tiopental. Entonces ese es el Propofol. Luego nosotros tenemos aquí los barbitúricos. Los barbitúricos, principalmente el tiopental y el pentotal. Tiopental sódico y pentotal sódico. De pentotal aquí dice de 25 a 30. La realidad es 28 a 32 miligramos por kilogramo. 28 a 32 miligramos por kilogramo. Y tiopental son de 10 a 15. De 10 a 15 miligramos por kilogramo intravenoso. Aquí se pasa la mitad inducción y la mitad de efecto. ¿Por qué? Porque tanto el Propofol como el tiopental producen apnea. Lo están administrando y hay paro respiratorio. Y luego finalmente vamos a tener nosotros dentro de las fenciclidinas el clorhidrato de ketamina. Este sí es extraordinario, y las dosis van, dependiendo la especie, desde 10 hasta 30 miligramos por kilogramo. En caso de perros desnudos, de 5 a 10 miligramos por kilogramo. 5 a 10 miligramos por kilogramo. En casos de gato puede llegar a ser desde 25 a 30 miligramos por kilogramo. Generalmente en gato se utiliza 25 miligramos por kilogramo de peso. Como dosis segura, 20 miligramos por kilogramo de peso. Y en perros, en términos generales, puede ir de los 10 a los 15 miligramos por kilogramo de peso. Por eso está señalado ahí abajo, 10 a 15 en perros, miligramos por kilogramo, y en gatos de 25 a 30 miligramos por kilogramo, aunque la dosis segura va de 20 a 25 miligramos por kilogramo. Al igual que todos los anestésicos fijos, la mitad a inducción y la mitad a efecto. ¿Me expliqué? A efecto de lo que yo vaya teniendo durante el transquirúrgico. Si veo que siente el paciente, pues de esa mitad fracciono otra mitad para pasar un cuarto de la dosis total. Y así la llevo sin tener toda la dosis que yo haya pasado. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Ahora, para finalizar, la anestesia, y con esto acabamos, son 10:56, para luego pasar a ver anestesia local. Bien, para finalizar, ¿cuál es la mejor anestesia fija? Aquí sí, no importa el anestesiólogo. Aquí, de acuerdo a mi experiencia que les voy a pasar, ¿cuál es la mejor anestesia fija a falta de máquina? Si ustedes no tienen una máquina anestesia, ¿con qué pueden hacer anestesia fija? Primero, sin comprometer la vida del paciente, se utilizan las dosis. Segundo, es la tipo de anestesia que se puede utilizar casi en cualquier tipo de cirugía que no sea con compromiso de problemas de hipertensión craneal o glaucoma, donde no funciona bien, hipertensión craneal o glaucoma, pero fuera de ahí, en todas las etapas de la vida, en una buena parte de especies de fauna silvestre, en perros y gatos, la anestesia disociativa, que es ketamina más un tranquilizante o sedante
que puede ser acepromacina o gilacina, más tradol o tramadol, que es un analgésico. Repito, anestesia disociativa, ketamina, más un tranquilizante que puede ser acepromacina o un sedante que puede ser la gilacina, más un analgésico que es tradol o tramadol. Esos 3 medicamentos, ketamina, el tranquilizante o sedante y el analgésico, producen anestesia disociativa. Es mucho, muy segura utilizándola a esas dosis. Mucho, muy segura. A mí no me gusta, pero inclusive se puede mezclar la acepromacina con la ketamina en la misma jeringa y pasarla en bolo para lograr la anestesia. Y luego separadamente pasar el tramadol o tradol como analgésico y se logra una anestesia que puede ir desde la media hora hasta las 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, obviamente conduciéndola con su ketamina, ya no con la acepromacina o gilacina, que esa es la ocasión, sino pueden irla conduciendo, potencializándola con la ketamina. Y es una anestesia muy segura, mucho, muy segura. Lo que sí hay que tener sondeado a su paciente. Idealmente una fuente de oxígeno sería ideal, pero si no la tienen, en caso de que no la tengan, es una muy buena anestesia, mucho, muy segura. Yo lo utilicé cerca de 25 años. Prácticamente mi aparato, mi máquina de anestesia lo jubilé y trabajé 25 años y el orden de mortandad de fallecimientos fue casi nulo. No les digo nulo, pero les puedo decir de 100 pacientes, a lo mejor uno fallecido, así de ese tamaño. Entonces, y no realmente en la anestesia, sino por problemas ya del paciente, o pacientes muy viejitos, o pacientes comprometidos con el hígado, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, probablemente, pero en 25 años tuve una mortandad ni del 1%, ni del 1% en 25 años que trabajaba yo en consultorio, todavía no tenía, en clínica, todavía no tenía mi hospital. Entonces sí se las puedo recomendar ampliamente. Ketamina más un sedante o analgésico, sedante o tranquilizante, más su analgésico. Y con eso entonces logramos una excelente anestesia, ¿Alguna duda de anestesia general? ¿Alguna duda de lo que es la anestesia general, anestesia fija, anestesia inhalada? Profesor, Sí. tengo una duda, pero con la tarea. Sí, dígame. ¿Para cuándo la tenemos que entregar? Ahí sí, háblenle a la doctora Leslie porque ella va a ser la encargada de calificar sus tareas. Entonces, sí, en el chat, díganle a la doctora que dónde se la mandan, a qué correo, etcétera, para que se las califique. Entonces, Ok. sí, por favor, ahí sí, discúlpenme, pero Muchas gracias. no, gracias a ustedes por su atención. Una pregunta, ¿han puesto ustedes en el chat del grupo de ahí de WhatsApp, han logrado conectarse con sus compañeros del grupo o no? Es que normalmente sí se mandan los mensajes, doctor, pero muchas veces no todos contestan. De hecho, Ok. pues Leslie, por ahí nos manda los links para conectarnos a las clases, ya sea el de ella o el de usted, pero pues no todos lo contestan o muchas veces solo lo ven y ya. Bueno, pues yo lamento mucho, de veras me siento muy, muy triste por esta situación, porque yo quisiera que todos estuviéramos unidos y fuéramos de la mano para lograr salvar el semestre, pero miren, compañeros, solamente hay 13 conectados, 13. Conmigo son 14, la doctora ya no se conectó, se tuvo que ir a trabajar seguramente. Entonces, yo les pido, por favor, en la medida de lo posible, yo sé que no les compete a ustedes, pero échenme la mano si pueden lograr conjuntar a uno o dos y que ellos puedan llamarle a los demás, sería ideal. Bueno, pues damos por terminado nuestra clase, nos vemos el día de mañana a las 7, yo empiezo a dar la clase y bueno, pues que tengan bonita tarde. Feliz día, compañeros. Gracias, Gracias, doctor, igualmente. igualmente. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Alejandra, Angélica, Sebastián, gracias. Gracias, muchachos, gracias. Les agradezco de corazón. Nos vemos mañana, Ilse, muchas gracias
Por aquí estoy viendo las despedidas. Muy bien. Hasta luego.